buenas tardes a todos. Soy Marcela Fama Pereira, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría y miembro del Consejo Directivo de ALAPE. Bienvenidos a nuestra jornada virtual ALAPE 2020. Iniciaremos la tarde con nuestra sección de pediatría ambulatoria, para lo cual nos acompañan nuestros expertos, el doctor Carlos Gilberto Alonso Rivera, neurólogo pediatra del Centro Neurológico para Niños y Adolescentes de Monterrey, México. Profesor titular de Pediatría y de Neurología Pediátrica en la Universidad Autónoma San Luis de Potosí. Es expresidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, CONAPEME, y es nuestro actual vicepresidente en ALAPE, quien nos hablará sobre la detección oportuna de los problemas del neurodesarrollo. Seguidamente, desde Colombia, la doctora Marta Escobar Lux, quien es médico psiquiatra, epidemióloga clínica y salubrista, quien estuvo trabajando en Estados Unidos y en Canadá sobre unos proyectos en educación a los profesionales de la salud para la salud mental en niños y adolescentes. Actualmente hace parte del Departamento de Salud Pública de la Fundación Santa Fe de Bogotá y colabora como coinvestigadora en el Departamento de Salud Poblacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su conferencia será La salud mental de los niños y adolescentes. ¿Cuál es la participación del pediatra? Y en la sección de preguntas y respuestas nos acompañará además el doctor Roberto Chaskel, psiquiatra infantil, coordinador de Psiquiatría Infantil y Adolescencia del Hospital Militar Central y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Además, profesor de Psiquiatría Infantil y Adolescencia en la Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de los Andes y Universidad del Bosque en Colombia. Y para finalizar nuestro bloque de pediatría ambulatoria, nos acompaña desde Perú el doctor Emilio Andrés Cabello Morales, quien es pediatra endocrinólogo, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en Medicina y Salud Pública, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, miembro asociado de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis y secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Pediatría. Y su conferencia se denomina Sobrepeso y Obesidad, cómo y cuándo podemos ayudar a su prevención y control. Bienvenidos todos a este bloque y esperamos al final poder responder algunas preguntas. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco infinitamente la amable invitación que se nos ha hecho para participar en esta primera experiencia virtual de ALAPE en el 2020. Esta jornada, que por razones que todos conocemos, será a distancia y que de alguna manera representa retos para todos nosotros en el compartir conocimiento para favorecer educación médica continua en nuestra región. Y en este módulo se nos ha pedido platicar un poco alrededor de la detección oportuna de los problemas del neurodesarrollo. Todos los que nos dedicamos a la atención de la infancia y la adolescencia, de alguna manera estamos involucrados en la vigilancia de todas las metas, sobre todo en las primeras etapas de la vida, que se tienen que lograr en cuanto está el niño en desarrollo. El proceso de neurodesarrollo es particularmente interesante porque en gran medida es algo que se da de manera automática y esto simplemente es cuidar al niño, darle lo mejor de nosotros y esperar a que el tiempo haga su trabajo y generalmente así sucede. Un niño feliz, un niño en un ambiente adecuado, un niño sano, bien nutrido, estará desarrollando habilidades en muchos aspectos en los primeros meses de la vida, prácticamente de manera, insisto, automática. Sin embargo, es importante recordar todos los aspectos que están involucrados desde muy temprano en esa etapa de gestación, ya que hay muchos factores que pueden estar involucrados para que todos estos elementos de neurodesarrollo se den de manera correcta. Particularmente en el contexto del desarrollo del cerebro, hay una gran cantidad de cambios que se van gestando en los primeros días y semanas posteriormente y meses de vida intrauterina.
La mayor parte de los órganos del cuerpo tienen un proceso de desarrollo adecuado que con 40 semanas están prácticamente listos para funcionar. Sin embargo, el cerebro, por alguna razón en su arquitectura, no es suficiente el tiempo de gestación para decir que tiene una función al 100%. De hecho, a las 40 semanas de gestación, el cerebro, como el que vemos en esta imagen de la diapositiva, aparentemente está concluido su aspecto de desarrollo morfológico. Sin embargo, no ha sido suficiente y en los siguientes meses seguirá generando conexiones que van a mielinizarse y a desarrollarse en una arquitectura impresionante desde el punto de vista histológico, lo que permitirá, sin lugar a dudas, la adquisición de habilidades en una forma correcta. Ahora, hay muchos elementos que influyen en el hecho de que esta función se dé de manera correcta y llamamos insumos del neurodesarrollo. En ese sentido, evidentemente, la parte genética es fundamental. Por supuesto, la interacción con hormonas, una estimulación adecuada y una nutrición tanto de la madre como del bebé en forma conjunta y adecuada son fundamentales para que todos estos elementos de las primeras etapas se den en forma adecuada. Y la arquitectura histológica del cerebro, sin lugar a dudas, tiene muchas estrategias, pero una de ellas, lo que tiene que ver con sinapsis y conexiones o interconexiones, son fundamentales para que todo esto suceda. Vean ustedes cómo en esta diapositiva nos demuestra de manera esquemática lo que les acabo de señalar. Un recién nacido tiene un cerebro pequeño, tiene una forma aparentemente definida, sin embargo, en su arquitectura histológica, sobre todo en la corteza, hay mucho por hacer todavía. Sí, y en esta imagen vemos claramente cómo a partir del recién nacido, en la que de alguna forma está ya establecido la arquitectura, en los siguientes meses se empieza a generar tanto en cantidad como en complejidad, de tal manera que en los primeros 24 meses sufre un cambio particularmente interesante en todo lo que tiene que ver con estas interconexiones. La parte histológica es evidente en este esquema, sin embargo, la trascendencia tiene que ver con las funciones neurológicas que nosotros tenemos que vigilar que se estén dando de manera correcta y en el tiempo correcto. Si nosotros viéramos una imagen por resonancia magnética en un seguimiento estructural, vemos cómo en las primeras semanas es prácticamente un cerebro que tiene una difusión, una coloración, una imagen completamente diferente, ya que una gran cantidad de sus compuestos tiene que ver con agua más que con mielina, pero en la medida que va pasando el tiempo, la forma de la diferenciación estructural, básicamente lo que es sustancia gris y blanca, se puede ver de manera adecuada. Y vean el cambio tan importante a los 10 años, no solamente en volumen, sino también en la estructura. El cerebro al final de cuentas va a crecer de manera importante y forma simétrica y volumétrica, pero también en las interacciones funcionales. Ahora, estamos claros, estamos ciertos que no todos los niños son iguales y sobre todo en las primeras etapas de la vida las variaciones del neurodesarrollo se dan y estas pueden ser normales, es decir, no todos los niños en tal momento van a generar una función específica, pero hay un margen de seguridad, por llamarlo de alguna manera, que tenemos obligación de vigilar. Obviamente las variaciones se dan por factores genéticos, por el ambiente, por el estado nutricional, el estado general de salud del niño. Y aquí es donde tenemos que separar dos elementos que son fundamentales en la evaluación, particularmente de los primeros 12 meses de vida, en el contexto de la vigilancia del niño sano. Cuando por alguna razón no se están dando las habilidades en forma correcta en el tiempo esperado, nosotros llamamos retraso psicomotor o retardo en el neurodesarrollo. Pero la parte más seria, y tenemos necesidad de estar atentos, es el evento en el que un niño o una niña ha logrado un patrón de desarrollo adecuado para la etapa cronológica esperada y de pronto empieza a perder habilidades ya adquiridas. La gran diferencia
es que generalmente en una regresión psicomotora hay alguna alteración funcional activa, hay alguna patología activa que está generando ese deterioro progresivo, y esto es fundamental identificar en etapas muy tempranas, además de ese retraso en el desarrollo psicomotor. En cuanto a la historia clínica que todos conocemos en el ambiente pediátrico, sin lugar a dudas hay algunos factores de riesgo que tendrán que ser particularmente evaluados cuando estamos dando seguimiento en las primeras etapas de la vida. Funcionalmente hay muchos aspectos que tenemos que identificar, pero particularmente la historia de la familia desde las primeras visitas al consultorio es importante señalarlas. Y aquí ustedes saben, los que nos dedicamos a la atención del niño, que de pronto hay que ser muy cautelosos con las preguntas que hacemos a la familia, porque habitualmente todo lo que tiene que ver con alguna desviación del desarrollo, tendemos, sobre todo en nuestras culturas, a esconderlo, y es difícil que de primera intención, si no hay confianza, nos platiquen que en su familia ha habido casos con algún tipo de retraso del desarrollo. Evidentemente, el curso del embarazo, si pudiéramos tener la información a la par que el ginecobstetra, sería mucho mejor, pero en todo caso, en el momento que tenemos contacto con esa familia, el curso del embarazo habrá que interrogarlo. La exposición a tóxicos, el medio ambiente, por ejemplo, ustedes saben, metales pesados, plomo, arsénico, etcétera, son factores de riesgo en el embarazo, y esto es importante identificarlos a tiempo. Las condiciones del nacimiento, si es un hospital, si es una clínica, si es un parto en la casa, si es en el medio rural, etcétera, todo esto nos empieza a arrojar elementos de evaluación desde las primeras etapas de la evaluación en consulta externa. Las condiciones en las primeras horas de vida son fundamentales, y por supuesto cualquier patología neurológica que se haya identificado en forma temprana tendremos que considerarla en ese proceso de neurodesarrollo. Y es así que cuando todo está en una condición adecuada, pues simplemente esperamos y vemos la maravilla del desarrollo en estas primeras etapas de la vida. Yo insisto, es tan rápido el proceso de cambio que en cuestión de algunas semanas y algunos meses, un bebé que es completamente dependiente de su mamá en el aspecto de alimentación, cuidado, vestido, regulación de temperatura, etcétera, en 12 meses ya es capaz de caminar por sí solo y empezar a descubrir el mundo. Pero en gran medida todo esto se da por las funciones que el cerebro nos permite. Hagamos un repaso de manera sencilla y puntual para que sea de utilidad en nuestra práctica cotidiana. Hay una gran cantidad de escalas que pueden ser de mucha utilidad para evaluar en el consultorio o en el hospital. Sin embargo, creo que lo más importante, lo más esencial, podemos desarrollarlo a partir de los logros que tenemos que evaluar en las primeras etapas de la vida. Y aquí, de manera simultánea, cuando por alguna razón no se logra lo que estamos viendo o esperando, entonces se encienden los focos rojos, y es importante para nosotros empezar a actuar para esa detección oportuna de la que tanto estamos tratando de insistir. Entonces, en el primer año de vida, de manera muy generalizada, una especie de mapa conceptual de lo que esperamos en estos primeros 12 meses de vida, evaluaremos los reflejos primitivos en los primeros días o en la etapa neonatal. Esperamos que logre un equilibrio de cuello o sostén cefálico alrededor de los 2 meses de vida, y después esto lo empieza a fortalecer a partir de reflejos como enderezamiento óptico, que veremos un poquito más adelante. Es deseable que el niño sea capaz de sentarse de manera autónoma, sin apoyo de estructuras a su alrededor, a partir de los 6 o 7 meses, y luego reacciones de extensión protectora, que son reflejos contra la caída. Alrededor de los 9 meses debe ser capaz de sostenerse en 4 puntos, prepararse para el gateo y empezar a deambular alrededor de los 12 meses de vida. Estos son los puntos cruciales que tenemos que evaluar. Sin embargo, vamos a ver un poco más de detalle a partir de los primeros días en cada una de estas etapas. Miren ustedes, el periodo neonatal, todos ustedes recuerdan que lo consideramos hasta los 28 días, y entonces nosotros tenemos que evaluar de manera puntual que el bebé sea capaz de estar en una actitud de flexión,
que mueva espontáneamente su cabeza de un lado a otro. Obviamente no hay un sostén cefálico correcto, de tal manera que si generamos la suspensión ventral, la cabeza puede estar hacia abajo. Pero ojo, ya desde las primeras etapas, esta suspensión ventral que genera un poco de caída de la cabeza no debe ser una caída exagerada, abrupta, como una caída en gota, decimos, de tal manera que podríamos nosotros sospechar hipotonía desde muy temprano. Puede fijar la mirada de manera inconstante. Evidentemente, todavía su función de la corteza visual no está desarrollada. Sin embargo, algún objeto situado en el campo visual podría de pronto llamar un poco la atención en este primer mes de vida, pero es muy limitada esta función todavía. Los reflejos primitivos, concretamente el moro, el reflejo de la marcha, el reflejo del escalón, etcétera, aprehensión, succión, búsqueda, están presentes. Y es importante que estén presentes, como es importante que desaparezcan en el tiempo correcto. Por ejemplo, si de pronto vemos que este reflejo de prehensión, que es deseable que lo tenga en esta etapa de la vida, se prolonga más allá del tiempo adecuado, nos empieza a generar dudas o sospechas de aumento del tono muscular, particularmente espasticidad, y esto nos hará rápidamente buscar las posibles explicaciones al respecto. Esto de manera esquemática, tomado de este texto, vean ustedes los reflejos que aprendemos cuando estudiamos algo de neonatología, quienes no somos neonatólogos, pero en la parte de la neurología neonatal es necesario evaluar todos estos reflejos, particularmente este que les comentaba de prehensión, el reflejo de la marcha y reflejo del gateo, que se ha dado por llamar de esta forma. Evidentemente solo son reflejos primitivos, pero hay que buscarlos de manera intencional. Cuando tiene un mes, ya tiene 4 semanas el niño, esperamos que tenga sus piernas o extremidades más extendidas, que levante la barbilla, que su cabeza la pueda girar un poco, de pronto mantener momentáneamente la cabeza a nivel del plano del cuerpo en una suspensión ventral, es decir, sosteniendo con nuestra mano el tronco y el abdomen y el bebé viendo hacia abajo. Y al sentarse o nosotros forzar esta postura, evidentemente no se logra en esta etapa, la cabecita se va a ir hacia un lado y hacia otro, insisto, porque todavía no tenemos el sostén cefálico adecuado. Da la impresión de que mira a las personas, aunque todavía su campo visual es muy inmaduro, pero sí podría ya seguir un objeto en movimiento de manera inconstante. Los movimientos corporales, según la voz de las personas que lo rodean, y el contacto social empieza a ser un poco familiar en este momento de su vida. Llegamos a los 2 meses, 8 semanas, y entonces la cabeza ya la levanta un poco más de manera espontánea, pero lo más importante es que al suspenderlo ventralmente va a mantener su cabeza en el plano del cuerpo. Al hacerlo de esta manera, si tratamos de sentarlo, la cabeza podría ceder un poco hacia abajo, sin embargo, ya hay un control más satisfactorio. Puede seguir objetos con mayor definición que antes y de alguna forma pues vamos a tratar de estar atentos a la vigilancia y en este aspecto el contacto social ya es un poco más específico, más adecuado. 12 semanas o 3 meses de vida, vamos a ver que la cabeza la levanta y el tórax también en forma extendida. Vamos a tener brazos extendidos y al suspenderlos sobre el vientre la cabeza está por encima del plano del cuerpo. Esta fotografía es particularmente útil para entender esta idea. Se inclina hacia adelante, obviamente sin poder tomar objetos, se interesa por juguetes, domina la cabeza y su espaldita está encorvada. Esta es una de las mejores imágenes que nos pueden ilustrar en esta etapa de la vida. El contacto social, sin lugar a dudas, ya es mucho más evidente. 4 meses, 16 semanas, levanta ya la cabeza y el tórax, extiende las piernas, sus manitas están en línea media, toma objetos y los lleva hacia la boca y al sentarlo adelanta la cabeza, le gusta estar sentado apoyando sobre el tronco y esto es interesante cuando se le pone de pie de manera artificial, por así decirlo, empuja un poco la pierna como si quisiera empezar a descubrir el movimiento de las extremidades inferiores. La parte social es importante, hay una sonrisa vigorosa, se disgusta si se interrumpe el contacto social y se excita al ver cosas como la comida o algún tipo de estímulos visuales. Aquí ya es importante estar atentos al aspecto social, ya que de pronto cuando vemos que un bebé
sostiene su cabeza o mejora su movimiento, pero no hay avance en el contacto social, pueden ser focos rojos muy tempranos de algunas patologías concretas como el trastorno del espectro autista. 7 meses, 6, 7 meses, el objetivo es que el bebé se siente, se mantenga sentado sin apoyo y de alguna forma empieza ya a facilitarle el descubrir el mundo y a favorecer mucho el tono muscular de los miembros inferiores, de las extremidades pélvicas, y eso entonces facilita también la coordinación motora que empieza a desarrollarse de manera primitiva, pero cada vez lo va a estar haciendo mucho, mucho mejor. Identifica a la mamá en la parte social, prefiere de hecho estar con su mamá, balbucea un poco y el espejo lo descubre por primera vez si es que lo estimulamos de esta forma. Esto es lo que esperamos en esta etapa del desarrollo y es importante evaluarlo en la visita de la consulta externa. 10 meses ya empieza a desarrollar otras funciones y en estos 10 meses tenemos por ahí la forma que va a preparar para los 4 puntos y en un momento dado el gateo. Por supuesto, aquí nosotros tenemos que fortalecer y tenemos que insistir mucho en la idea del gateo y no de las andaderas, porque esto compromete mucho su desarrollo psicomotor. Llegamos al año de vida y es deseable que camine o intente caminar solo. A veces se apoya un poquito en los muebles, a veces el tono muscular está un poco todavía en proceso de desarrollo, pero ya tendría la posibilidad o la capacidad. Y aquí lo importante es en el aspecto verbal que puede pronunciar palabras simples, juega con la pelota, efectúa movimientos posturales al vestirlo, es decir, ya intenta colaborar él con este proceso. 18 meses, tenemos ya la posibilidad no solo de caminar, sino de empezar a correr, aunque lo hace de manera torpe, se sienta en una silla baja, sube escalones con apoyo y empieza a explorar otras áreas de la casa como los cajones de cualquier armario por ahí. En aspectos un poco más psicopedagógicos puede apilar 3 o 4 cubos, puede intentar trazar rayas verticales, es posible que ya tenga la posibilidad de expresar 10 palabras, nombra dibujos, identifica partes del cuerpo y empieza el proceso de autonomía. En esta etapa ya come solo, pide ayuda si está en apuros y puede indicar si está mojado o sentirse incómodo ante esto. Finalmente llegamos a los 2 años y obviamente la psicomotricidad es mucho, mucho más desarrollada, puede subir y bajar escalones con más facilidad, sus habilidades para jugar con objetos es un poco mayor y la parte de la comunicación es fundamental. En esta etapa debe de ser capaz de manejar por lo menos 30 o 40 bisílabos bien dichos, porque de lo contrario se considera un rezago en la adquisición del lenguaje hablado. 30 meses, salta, sus torres son de 8 cubos, se desarrolla un lenguaje más específico y concreto, ya se identifica a él como una persona individual y conoce su nombre completo. Participa mucho si lo enseñamos en aspectos cotidianos del cuidado en la casa. Ahora, esto que les he comentado puede ser un aspecto esquemático, sencillo por obvio de tiempo, pero puede ser de mucha utilidad y lo pueden tener a la mano como elementos o focos rojos de manejo en su consultorio. Sin embargo, hay muchas guías y muchas escalas de evaluación que podemos tener en un momento dado como referencia. En mi país, en México, la Secretaría de Salud hace ya algún tiempo publicó este manual para la evaluación de menores de 5 años con riesgo de retardo en el desarrollo psicomotor y en su momento les puedo compartir la página para que puedan bajar este manual. El manual está disponible sin costo y es una especie de flujograma en la toma de decisiones en la atención primaria para que sean referidos a tiempo en el momento de que detectamos alguna alteración del desarrollo. Es importante reconocer entonces que si el niño tiene problemas en lo esperado para su neurodesarrollo, entre más temprano empecemos a trabajar con él, en este caso a partir de un buen proceso de estimulación, es mucho mejor. La idea de que dejemos pasar el tiempo porque posiblemente está gordito y por eso no se sienta, o me da pena decirle al papá que veo un poco rezagado el desarrollo, mejor vamos a esperar a la siguiente consulta a ver si ya lo puede hacer, no siempre resulta favorable para el niño. Entonces, entre más temprano hagamos una detección de los procesos de neurodesarrollo que puedan estar rezagados, es mucho mejor para la intervención adecuada y oportuna.
Muchas gracias por su atención. Este es mi correo electrónico. Estoy a su disposición en cualquier momento para poder extender la información aquí compartida y eventualmente discutir o comentar lo que sea necesario. Muchas gracias a todos por su atención y gracias una vez más por la invitación a participar en esta experiencia virtual. Bueno, buenas tardes. El día de hoy el doctor Roberto Chaskel y yo queremos hablarles de la salud mental de los niños y adolescentes y por supuesto de su crucial rol como pediatras en esta creciente problemática. Para empezar, queremos hablar un poco de la situación global, de la carga de enfermedad a nivel global y de cómo la enfermedad mental es una de las principales causas de discapacidad. En esta gráfica vemos que la enfermedad mental es el que está en azul oscuro y el que está inmediatamente por debajo en un lila más claro es el uso de sustancias. Entonces, si cogemos enfermedad mental y uso de sustancias, estamos hablando de que más o menos entre un 17 y un 20% de la causa de discapacidad global es la enfermedad mental. Si nos queremos ir específicamente a los países americanos, ya sea en años perdidos por discapacidad o en años de vida ajustados a discapacidad, encontramos la misma problemática. La enfermedad mental tiene una proporción muy alta de discapacidad en América. En este caso, la enfermedad mental es el azul clarito que está arriba en ambas gráficas. Ese azul clarito hace referencia a trastornos mentales, neuropsiquiátricos y por uso de sustancias. La situación nuevamente es la misma, es una carga muy alta. Esta gráfica es la misma en niños y adolescentes. Se cree que más o menos entre 1 a 6 niños de entre las edades de 2 y 8 años tienen algún tipo de trastorno mental, comportamental o del desarrollo. A nivel global, y dependiendo de la literatura que se revise, entre un 11 a un 20%, un poco menos, realmente está entre un 11 y un 16-17% de la población de niños y adolescentes del mundo tienen síntomas, trastornos mentales y alguna alteración de la funcionalidad secundario a estos síntomas. Eso equivale más o menos a 241 millones de niños y adolescentes a nivel global tienen alteraciones mentales y alteraciones funcionales secundarias. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque las alteraciones funcionales son las que en muchos casos hacen que los padres, los cuidadores e incluso los niños mismos pidan ayuda. Pero si estamos hablando de aquellos niños que tienen síntomas leves, que muchas veces pasan por desapercibido, de aquellos niños que ni siquiera tienen la más mínima posibilidad de un acceso a salud, pues por supuesto estas cifras son mucho más elevadas. En general, las mediciones de enfermedad mental en el mundo tienen bastantes dificultades y por lo que les estoy contando, pues aún más, porque finalmente lo que se logra medir son aquellos casos en los que la sintomatología es tan alta que la funcionalidad se ve afectada y el acceso o la necesidad de acceder a un sistema de salud para tratar esto, pues ya se vuelve casi que indispensable. Si cogemos esta prevalencia global, que como ya les dije va de un 11 a un 16%, dependiendo de la literatura, y la dividimos en las enfermedades más prevalentes mentales en niños y adolescentes, encontramos que el 6.5% equivale a trastornos de ansiedad, el 5.7% a trastornos, alteraciones comportamentales, el 3.4% a déficit de atención e hiperactividad y el 2.6% a depresión. Por supuesto, la prevalencia de estas enfermedades también depende de las edades. Si vemos trastornos del comportamiento, encontramos que son más prevalentes entre los 6 y los 11 años,
versus depresión y ansiedad, que tiende a ser más prevalente de 12 a 17 años. En general, las enfermedades mentales, el 50% empiezan antes de los 15 años y el 74% empiezan antes de los 18 años. Entonces estamos hablando que la gran mayoría de las enfermedades mentales, de las que se ven en adultos también, empiezan antes de los 18 años, y por esto la gran importancia de prevenir, reconocer tempranamente y tratar en la niñez y en la adolescencia. Hasta el momento les hemos hablado de las enfermedades mentales separadas, pero las enfermedades mentales tienen una alta comorbilidad. Los niños que tienen depresión, de estos niños que tienen depresión, más o menos 3 de 4 también van a presentar ansiedad, 1 de 2 alteraciones comportamentales. De aquellos con ansiedad, 1 en 3 también van a tener alteraciones comportamentales y depresión. Y de aquellos niños con alteraciones en el comportamiento, 1 de 3 también va a presentar ansiedad y 1 de 5 también va a presentar depresión. Ahora quiero hablar de un tema que ha cogido bastante importancia en los últimos años dentro del ya muy importante tema de la enfermedad mental, y es el tema del suicidio. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud registró que más o menos 9.8 de cada 100.000 habitantes cometía suicidio a nivel global. Esto equivale a que anualmente hay 65.000 muertes por suicidio. Nuevamente, en todo esto también hay dificultades en la medición, pero lo que se reporta, 65.000 son por suicidio. Lo que ha sido bastante llamativo en todos estos datos e información es el aumento de casos de suicidio en jóvenes entre el 15 y el 24 años. Más o menos un tercio de la estadística de suicidio global es por suicidio en jóvenes entre 15 y 24 años. Guyana, Bolivia y Uruguay tienen las tasas más altas de suicidio en América Latina, y Bolivia específicamente las tasas de suicidio en niños y adolescentes de las tasas más altas a nivel mundial. En todos estos reportes, lo que siempre se ha mantenido es que uno de los factores de riesgo más importantes para tener conductas autolesivas, cometer suicidio, son las barreras para obtener atención de salud. Esta gráfica muestra cómo las tasas de suicidio por 100.000 habitantes tienden a ser más prevalentes en ciertas edades. Aquí lo vemos dependiendo de la región, si estamos hablando de América del Norte, América Latina, América Central. Bueno, más o menos entre los 25 y los 60 años es donde se ven más altos índices de suicidio. Sin embargo, como les contaba, se ha encontrado que recientemente hay un importante crecimiento de suicidio en personas más jóvenes. Estas tablas muestran precisamente eso, lo que acabamos de mostrar, que entre los 25 y los 59 años es donde hay más suicidios por 100.000 habitantes. Sin embargo, por debajo de esto hay casos, y estos casos han ido creciendo. De acuerdo a unos datos de UNICEF, basados en los datos que les mostré ya del 2015, dentro de las principales causas de mortalidad en niñas entre los 15 y los 19 años, las conductas autolesivas hacen parte de la segunda causa.
en niñas y en niños son la tercera causa de mortalidad. Por supuesto, no podemos hablar hoy en día de salud y o enfermedad mental sin mencionar el COVID-19, el cual ha afectado la salud mental de millones de personas. Los niños y los adolescentes no son ajenos a esta problemática. Las crisis de salud pública, el aislamiento social y la recesión económica que se han generado por el COVID-19 han empeorado la sintomatología mental en aquellos niños y adolescentes que ya tenían un trastorno configurado y han aumentado la prevalencia de nuevo de trastornos mentales y han aumentado, en este caso, la incidencia de trastornos mentales en niños y adolescentes. La recesión económica está, digamos, bastante cercana al tema de enfermedad mental en niños y adolescentes por el desempleo en adultos, por el aumento de enfermedad mental en adultos, por las dificultades en el acceso a servicios de salud y por el maltrato infantil. Digamos que estos son los motivos por los cuales la recesión económica tiene una relación tan cercana con el aumento y el empeoramiento de enfermedad mental en niños y en adolescentes. Aislamiento social, y me imagino que ustedes esto lo han visto bastante en sus prácticas, pues con el aislamiento social no solamente vino el tema de los niños tenían que estar apartados de familiares más lejanos, amigos, pero también dejaron de ir al colegio. El colegio en muchos niños no es solamente un medio de educación, también proporciona socialización. En muchos niños en América esto es de los pocos lugares o quizás el único en el que reciben una adecuada nutrición en el día y también en el que reciben muchos niños algún tipo de atención a salud mental, así sea una atención muy básica, es el único acceso que niños y adolescentes tienen para recibir estas atenciones, en la gran mayoría en América Latina. El Atlas es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que empezó en el 2001, fue cuando la primera publicación del Atlas. Básicamente lo que se hace es que se recogen datos de servicios de atención en salud mental de diferentes países. Son varios los indicadores que se utilizan, el servicios, acceso, financiación, recursos, y esto pues se recogen, se analizan y también se diseminan para ayudar a la modificación o creación de políticas públicas. El Atlas del 2017 fue el último que se creó y en este se contaron con la participación de 177 países de los 194 países miembros de la ONU. Aquí lo que vemos, esta gráfica muestra exactamente lo mismo y es la capacidad de personal entrenado en salud mental por 100.000 habitantes. A mano izquierda lo vemos dividido en regiones y a mano derecha lo vemos de acuerdo al ingreso. Si nos vamos a mano izquierda a América, vemos que más o menos en promedio hay 11 personas entrenadas en salud mental por 100.000 habitantes. Si esta información ahora, si estas personas con entrenamiento en salud mental las dividimos, digamos, por ocupación, vamos a encontrar, nuevamente estas gráficas son como las otras, a mano izquierda la vemos dividida por regiones y a mano derecha por ingreso. Si vemos la mano izquierda, vamos a encontrar que la gran mayoría de estas personas proveedores de salud mental son psicólogos, seguidos por enfermeras y seguidos por psiquiatras. Psiquiatras es el verde clarito. Si vemos en América es un número bastante bajo y psiquiatras infantiles es el verde un poquito más oscuro, que yo creo que en estas gráficas no hacen referencia
ni siquiera el 1% de los proveedores de salud mental. Hablando en general de psiquiatras, no psiquiatras subespecializados en psiquiatría infantil y adolescentes, este es el número de psiquiatras con el que contamos por 100.000 habitantes. Si nos vamos a ingreso bajo medio o medio alto, vemos que más o menos existen entre 0.5 a 2.1 psiquiatras por 100.000 habitantes. Entonces aquí nos remitimos un poquito a esta, digamos, al título de esta presentación, y es por qué entonces los pediatras se vuelven tan cruciales en el manejo de la atención de salud mental en niños y adolescentes. Como lo hemos visto a lo largo de esta presentación, la enfermedad mental tiene una alta y creciente prevalencia en niños y adolescentes. Se cree que más o menos 1 de 4 niños que va al pediatra tiene algún tipo de alteración mental y o comportamental. Como ya hemos visto, es insuficiente el número de personas entrenadas en salud mental. Y por supuesto, como también ya lo hemos visto, el 78% de las enfermedades empiezan antes de los 18 años y la rápida atención, el rápido diagnóstico y tratamiento hace que haya un mejor pronóstico en estas personas que padecen algún síntoma o algún trastorno mental. Entonces, es indispensable la participación y la colaboración de los pediatras en el manejo, la prevención, reconocimiento, diagnóstico y manejo de enfermedades mentales. La Academia Americana de Pediatría, digamos, ha estado evaluando este tema desde hace ya varios años. Inicialmente se discutió el entrenamiento de pediatras en estos temas. Son varios los programas que existen en diferentes lugares del mundo que se dedican a entrenar. Yo participé en uno muy grande en Estados Unidos, se llama The Reach Institute, y lo que hacíamos era entrenar a diferentes proveedores de la salud en Estados Unidos y en Canadá en temas de salud mental en niños y adolescentes, para que fueran ellos ese primer paso de proporcionar salud mental, digamos, tratamiento cuando era necesario, diagnóstico y si había necesidad de algo más, remisión. Con el tiempo lo que también se ha ido cambiando, modificando un poco, es las residencias en pediatría. Se ha encontrado pues que aquellas residencias en las que se da no como parte de una rotación, sino como una rotación en sí, todo el tema de alteraciones del desarrollo, del comportamiento y alteraciones mentales, estas personas se gradúan y estos pediatras tienden a tratar, a prevenir y a diagnosticar mucho más enfermedades mentales que los que no recibieron este entrenamiento. Entonces, como les digo, esta es una discusión que ya se está dando desde hace varios años. Son varios los programas que existen al respecto y digamos, hablando por lo menos de Colombia, es un tema en el que ya hemos venido trabajando. Muchísimas gracias por su atención y el doctor Chaskel y yo quedamos atentos a cualquier comentario, duda, inquietud que tengan. Gracias. Estimados colegas, reciban mis cordiales saludos. Para mí es un honor participar en esta primera jornada científica organizada por la Asociación Latinoamericana de Pediatras. En tal sentido, mi sincero agradecimiento. Asimismo, a la doctora Marcela Fama, que me da la oportunidad de revisar con ustedes la situación actual del sobrepeso y obesidad infantil y asimismo realizar un análisis de las principales estrategias para su prevención y control.
El contenido versará en cinco componentes fundamentales. Primero, la magnitud e impacto del sobrepeso y la obesidad infantil. En segundo lugar, evaluaremos los factores de riesgo asociados. En tercer lugar, los factores protectores, con particular importancia en la lactancia materna. En cuarto lugar, evaluaremos la asociación entre la obesidad infantil, la obesidad del adulto y las enfermedades no transmisibles. Y en cuarto lugar, haremos un análisis de las principales estrategias como respuesta a esta problemática. Respecto a la magnitud e impacto del sobrepeso y obesidad, es importante recalcar que la transición del estado nutricional, particularmente en los niños menores de 5 años, se ha caracterizado por una disminución significativa de la desnutrición crónica, pero paralelo a ello, un incremento importante y progresivo del sobrepeso y la obesidad. Desde hace 4 décadas, el incremento del sobrepeso y la obesidad afecta a los niños entre 5 y 19 años en todas las regiones del mundo, países con altos ingresos, medianos y bajos ingresos. Pero no es sino en estas 2 últimas décadas donde notamos un incremento importante y significativo en los niños menores de 5 años. En la región de las Américas, la característica de altas prevalencias de desnutrición crónica en los niños menores de 5 años se convierte en los años 90 en un incremento progresivo y sostenido del sobrepeso y la obesidad, a diferencia de las otras regiones del mundo. En mi país ocurre una característica similar, cae la desnutrición crónica y hay un incremento sostenido del sobrepeso y la obesidad, particularmente en este grupo etario de los menores de 5 años de edad. ¿Y cuál es el impacto de todo este fenómeno nutricional? Si comparamos las causas de muerte entre el año 2000 y 2016 reportadas por la Organización Mundial de la Salud, observamos que las causas perinatalológicas e infecciosas de los años 2000 se convierten en causas de enfermedades no transmisibles, básicamente, donde la diabetes mellitus toma un realce importante. Los años de vida saludable perdidos como consecuencia de ello es importante. Para mi país significa aproximadamente el 70% de todas las causas de carga de enfermedad y particularmente afecta al grupo poblacional, digamos, en etapa productiva. La doble carga de enfermedad por malnutrición, donde coexisten el sobrepeso y la obesidad con la desnutrición crónica, es importante particularmente para los países en vías de desarrollo, que genera grandes, digamos, problemas económicos y sociales. La carga económica como consecuencia de las enfermedades no transmisibles es analizada, digamos, a lo largo de varios años. Y si bien la carga fundamentalmente la sostienen los países desarrollados, lo que notamos en los últimos años es un incremento de esta carga económica para los países en vías de desarrollo y países de bajos ingresos. Un análisis macroeconómico estima que en las siguientes 2 décadas las pérdidas de la producción llegarán aproximadamente a 47 billones de dólares y que la inversión para implementar acciones de prevención y control de las enfermedades no transmisibles tiene un costo-beneficio muy importante. Respecto a los factores asociados, es ampliamente conocido y a través de muchos años la relación entre las causas genéticas, su interacción con el ambiente y los factores epigenéticos. Sin embargo, en los últimos tiempos cobra particular importancia las causas o los factores de riesgo asociados en los primeros 1000 años de la vida, donde probablemente factores relacionados a la etapa prenatal, especialmente con la madre gestante, en la etapa en los primeros 6 meses de la vida, donde tiene que ver mucho probablemente la lactancia materna, o de los 6 meses a los 2 años, donde la alimentación complementaria, digamos, cumple un rol extremadamente importante, digamos, cobran una relevancia importante como factores de riesgo. Un análisis o una revisión sistemática realizada por WHO y colaboradores, justamente para evaluar estos factores de riesgo bajo un marco conceptual digamos, nivel que involucra niveles individuales, familiares, comunitarios y de sistema, en el cual ellos analizan a 282 estudios prospectivos, encuentran como factores de riesgo al incremento importante del IMC de la madre previo al embarazo, el incremento de peso durante la gestación, el alto peso al nacimiento en los recién nacidos
o la ganancia rápida de peso durante los primeros meses de la vida. Estos hallazgos son importantes porque podían reorientar la prevención y el control de la obesidad infantil hacia otros grupos etarios, particularmente en los primeros 1000 días de la vida. Un factor de riesgo importante y muy conocido y persistente y en incremento es el consumo de las bebidas y alimentos ultraprocesados. Un análisis de los 7 países que de alguna forma constituyen el 80% de la población de los países de Latinoamérica demuestra un incremento progresivo en cada uno de ellos. ¿Cómo perciben los padres de familia el estado nutricional, particularmente el sobrepeso y la obesidad en los niños menores de 5 años? Es muy importante. En este estudio, basado para niños menores de 5 años, demuestra que el 75% de los padres califican como normal a aquellos niños que tienen condición de sobrepeso y 50% lo califican como normal a niños con estado de obesidad. ¿Cuál es el rol de la lactancia materna en el sobrepeso y la obesidad? Por los años 90 se decía claramente, o se hablaba muy importantemente sobre el rol protector de la lactancia materna. Sin embargo, estudios posteriores han llevado a cierta contradicción respecto a este rol. Voy a analizar básicamente 2 metaanálisis recientes para, digamos, responder a esta pregunta. El primer análisis, la revisión sistemática con metaanálisis por Yang y colaboradores, que seleccionó 25 estudios observacionales y utilizaron OR ajustados con una buena población de niños de 12 países. Ellos encuentran un OR ajustado de 0.78, lo cual demuestra un efecto protector de la lactancia materna versus aquellos que no recibieron lactancia materna, y que este efecto protector se hace mucho mejor cuando el niño lacta por encima de los 7 meses. El segundo metaanálisis y revisión sistémica de Horta, que involucra 105 estudios, también encuentra un efecto protector con un R ajustado de 0.74. Y adicionalmente este estudio encuentra que la lactancia materna también cumple un rol protector sobre la diabetes mellitus tipo 2. Este mismo autor, Horta, también realiza una revisión sistémica con metaanálisis de 14 estudios entre el año 95 y 2018 para evaluar, el riesgo de desarrollar diabetes mellitus en aquellos niños que lactaron versus aquellos que no lactaron. Y encuentra un factor protector para aquellos niños que lactaron por lo menos durante 6 meses en adolescentes y en mayores de 20 años de edad. Sin embargo, pese a estos resultados, ¿cómo estamos en lactancia materna en general y especialmente en la región de las Américas? En este estudio de países de Latinoamérica y el Caribe, se encuentra que solo 1/3 de los lactantes son alimentados con lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de la vida, y que pese a que el 89% de los niños nacen en establecimientos de salud, solo el 3.5% de los niños que nacen lo hacen en establecimientos catalogados como, hospitales amigos del niño. Las causas son muchas y probablemente modificables. ¿Cómo estamos en mi país? En las 2 últimas décadas existe una meseta prácticamente respecto, a cómo está la lactancia materna en mi país. Sin duda requiere una reevaluación, de los aspectos que, impiden una implementación adecuada. ¿Existe asociación entre la obesidad del niño y del adulto y las enfermedades no transmisibles? Es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Voy a responder esta pregunta basándome en 2 estudios que demuestran, la asociación entre las diferentes etapas de la vida y que probablemente tienen que ver mucho con las recomendaciones o las directrices para implementación de medidas de prevención y control. El estudio, de Simos y colaboradores, cuyo objetivo fue evaluar si el sobrepeso y la obesidad de la niñez constituyen un factor predictivo para la obesidad del adulto, seleccionó 15 estudios longitudinales utilizando el IMC, categorizaron a sus grupos etarios como niños cuando tenían de 7 a 11 años, adolescentes de 12 a 18 años y adultos mayores de 20 años. Excluyeron a los niños menores de 7 años. El análisis de este estudio nos demuestra que los niños de 7 a 11 años
cuando llegaron a ser adultos tenían un riesgo de 4.86 de continuar siendo obesos. Y cuando los niños eran obesos por encima de los 12 años, el riesgo era mucho mayor, 5.45 veces más de seguir siendo obesos en la etapa adulta. Este otro estudio de Yunala y colaboradores, que involucra 4 cohortes importantes, digamos, y que involucra a niños de edades muy precoces con un seguimiento de más de 20 años, digamos, demuestra que aquellos niños que fueron normales en la niñez, solo el 14.6% se convierte obeso en la etapa adulta. Sin embargo, cuando el niño tiene una condición de sobrepeso u obesidad en la niñez, el 64.6% es obeso en la etapa adulta. Y cuando es obeso en la niñez, el 82.3% continúa siendo obeso en la etapa adulta. Para evaluar si la adiposidad de los niños tiene un efecto, digamos, de riesgo cardiovascular medido por una serie de enfermedades, ellos clasificaron a su población en 4 grupos. La primera, en aquellos niños que fueron normales de niños y fueron también normales durante la adultez. El segundo grupo, aquellos niños que fueron obesos o sobrepesos durante la infancia, pero que dejaron de ser obesos durante la adultez. El tercer grupo son aquellos que toda su vida fueron obesos, tanto en la niñez como en la adultez. Y el cuarto grupo son aquellos niños que no son obesos en la niñez, pero que se convierten obesos durante la adultez. Entonces la comparación lo hacen en función a estos 4 grupos. Y fíjense ustedes, el riesgo para desarrollar diabetes mellitus es mucho mayor en los grupos 3 y 4. Y cuando comparan el grupo 3 y 4, existe diferencia significativa, digamos, mucho mayor para el grupo 3, mejor dicho, para aquella población que siempre fue obesa en la niñez y en la adultez. Cuando comparan para la presencia o el riesgo de dislipidemia, también los grupos 3 y 4 tienen mucho mayor riesgo. Y cuando se compara para el engrosamiento de la íntima media, que evalúa el estado de aterosclerosis, también ellos encuentran mayor riesgo para los grupos 3 y 4. Respecto a la respuesta a esta problemática en base a la evidencia, digamos, que hemos revisado, la OMS, digamos, focaliza sus recomendaciones en 2 objetivos fundamentales de desarrollo sostenible. El primero relacionado a hambre cero, en lo cual se pretende para el año 2030 eliminar todas las formas de malnutrición, incluida el sobrepeso y la obesidad. Y la segunda, el tercer objetivo de salud y bienestar, que pretende reducir a las enfermedades no transmisibles en un 30%. Al respecto, muchas recomendaciones, directrices han salido desde los años 2000 para adelante y fundamentalmente al inicio para enfermedades no transmisibles, como estas, donde básicamente hacen un abordaje de grupos de escolares y adolescentes o, digamos, se implementan estrategias para abordar 2 temas importantes, la alimentación y, digamos, la actividad física. No es sino cuando en el 2011, cuando las Naciones Unidas, digamos, hacen un reconocimiento de las enfermedades no transmisibles por su carga de enfermedad y la amenaza para el desarrollo social y económico de los países. Y reconocen que esto requiere un esfuerzo multidisciplinario con un liderazgo fuerte desde los gobiernos y por ello recomiendan intervenciones multisectoriales y utilizan como piedra angular, digamos, a la prevención. Esto se adopta por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, pero la OPS añade algo muy importante dentro de sus estrategias adicionales, que es la vigilancia y la investigación. Respecto a las recomendaciones para prevención y control de la obesidad en los niños, de igual manera, la OPS ha dado muchas recomendaciones interesantes y planes, pero uno de los aspectos importantes de la OMS es esta comisión y sus recomendaciones que pretenden dar fin a la obesidad en los niños, donde en la estrategia más importante para ellos es el liderazgo integral y una acción integrada de tipo multisectorial. Y dentro de sus líneas de acción, algo muy importante que se añade es acciones que tengan costo-beneficio y estén basados en la evidencia por cada etapa del ciclo de la vida. Estas directrices se han ahondado mucho más, especialmente para los niños menores de 5 años, donde ya no solamente se habla de aspectos relacionados a la actividad física, sino también al comportamiento, a su sedentarismo y el sueño. Fíjense ustedes cómo en los niños menores de años se pretenden, digamos, algunas o se recomiendan algunas actividades interesantes.
en los últimos años la OMS, digamos, impulsa acciones concretas para mejorar la cobertura de las acciones nutricionales esenciales con miras hacia el 2025, donde el liderazgo y la gobernanza probablemente son los ejes fundamentales, con equipos multisectoriales, donde se cuenta con trabajadores capacitados en aspectos de implementación, el acceso a los servicios de salud como una cobertura universal, el acceso a medicamentos, la necesidad de garantizar una financiación para implementar adecuadamente estas acciones y, lógicamente, una revisión, evaluación y evaluación de todo, digamos, estos planes a través de un sistema informático sanitario. En conclusiones, podemos decir que en las 3 últimas décadas se están caracterizando por una disminución progresiva e importante de la desnutrición crónica, pero sin embargo un incremento progresivo y sostenido del sobrepeso y la obesidad, particularmente en los niños, siendo esto hasta 10 veces más en estas 3 últimas décadas y particularmente afectando a la región de las Américas en todo el mundo. En segundo lugar, es importante reconocer que las mayores causas de mortalidad son debidas a las enfermedades no transmisibles, particularmente las enfermedades cardiovasculares, y que además representan más del 70% de la carga de enfermedad, que tiene un costo económico y social muy importante, y que también está demostrado que la implementación de actividades preventivas y de control tienen un costo-beneficio importante, digamos, respecto a estas enfermedades. En tercer lugar, es necesario reconocer la fuerte asociación que existe entre la obesidad durante la niñez y la obesidad durante, digamos, la etapa adulta y el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, particularmente cuando esto se ocasiona en los primeros 1000 años de la vida, 1000 días de la vida. También es importante recalcar que existe suficiente evidencia científica que demuestra el rol protector de la lactancia materna. Sin embargo, es lamentable encontrar que solo 1/3 de los lactantes se benefician de la lactancia materna. En las 2 últimas décadas, múltiples recomendaciones, directrices para formulación de planes, estrategias, herramientas, etcétera, han sido proporcionadas a través de la OPS, la OMS, la FAO, la UNICEF y otras instituciones en el mundo. Sin embargo, creo que los países lo han adoptado e implementado de manera muy variable, pero los resultados de incremento progresivo del sobrepeso y la obesidad y el incremento de las enfermedades no transmisibles probablemente nos dan cuenta que probablemente no se están haciendo o realizando las acciones adecuadas. En ese sentido, creo que es recomendable e importante que las decisiones políticas partan desde los gobiernos centrales a través de equipos multidisciplinarios que incluyan a todos los actores y a través de abordajes sistémicos con planes integrales. Y planes integrales que no solamente aborden aspectos de todas las etapas de la vida, sino además también se basen en la evidencia científica demostrada y tengan un costo-beneficio importante. Los ministerios de salud tienen un rol muy importante de liderazgo en la implementación de estos planes, en su monitoreo, su supervisión, su vigilancia, a través de indicadores y cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. Es importante también garantizar la provisión de recursos, no solamente humanos, sino también financieros y de toda índole, a fin de que los planes sean no solamente implementados, sino sean sostenibles en el tiempo. Considerando que la lactancia materna ha sido demostrada como un factor protector, creo que es importante hacer una evaluación urgente de las causas por las cuales no existe una implementación adecuada, especialmente en los países de Latinoamérica. Y, por supuesto, tomar acciones correctivas inmediatas. Finalmente, creo necesario que es importante que para seguir mejorando y hacer sostenibles estos planes en el tiempo, es importante utilizar la investigación como un medio importante para seguir cerrar las brechas que existen en el conocimiento y mejorar nuestras acciones de implementación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a nuestros ponentes en la tarde de hoy por tan magníficas conferencias. Pasamos ahora a nuestra sesión de preguntas y respuestas que tenemos bastante acogida. Entonces, bueno, voy a iniciar con unas preguntas, especialmente empecemos con el doctor
doctor Carlos Alonso. Hay varias preguntas, doctor, donde dice que quizás le damos bastante importancia como al desarrollo motor grueso y que es importante definir cuándo podemos considerar que que nos tenemos que alertar y definir si tenemos que mandar exámenes de rutina o buscar según neuroimágenes, etcétera, o si podemos hacer terapia y estimulación. O sea, ¿cuándo esa línea delgadita entre lo normal y anormal? Sí, es una interesante pregunta y es parte del objetivo de esta plática durante la charla, la detección oportuna, que en algún momento dado, como bien señalas, es una línea muy delgada entre las variantes normales del neurodesarrollo y alguna alteración temprana del mismo. Y el otro aspecto muy importante que señalas es la desviación, que a veces solamente está limitada al aspecto motor del desarrollo y en ocasiones va ligada a los aspectos que podríamos llamar intelectuales. El término usado por muchos años de desarrollo psicomotor, a eso se refiere, al aspecto social, al aspecto de atención, al aspecto de interacción del bebé, de la misma manera que se da el aspecto motor. Pero debemos recordar que de pronto hay patologías concretas que comprometen únicamente el aspecto motor y no el resto de las habilidades. Entonces, yo creo que lo importante es tener en cuenta que la visita de control de niño sano, como se llama en algunos países, que es la vigilancia mensual durante los primeros 12 meses de vida, debe de tener un cierto énfasis en la detección oportuna de los aspectos elementales. Si recuerdan alguna de las primeras diapositivas, les presenté una especie de lo que yo llamo mapa conceptual del neurodesarrollo, en el que básicamente tenemos 3 o 4 pilares fundamentales que son muy fáciles de detectar y que no nos llevan más allá de 5 o 10 minutos. Por ahí veían alguna de las preguntas en el chat y tienen razón, en los servicios públicos de salud de pronto tenemos que atender a un paciente en 15 o 20 minutos y es muy complicado hacer un tamizaje completo como todos quisiéramos. Pero si tenemos claridad de que hay una etapa temprana para desaparecer los reflejos primitivos, si recordamos que el sostén cefálico entre 2 y 3 meses debe estar logrado, ese niño debe sentarse a los 6, debe lograr posturas adecuadas y prepararse al gateo entre 9 y 10 meses y caminar al año, realmente esos conceptos que podemos tener en la mente los podemos explorar en manera muy sencilla. Ahora bien, ante la duda, más allá de directamente pedir exámenes de gabinete auxiliares, hay que referir a donde se tenga las posibilidades y el tiempo de hacer una evaluación del neurodesarrollo completa. Seguramente en los hospitales se tiene la facilidad de una evaluación adecuada en los servicios que a esto se dedican, para que en caso necesario, de manera muy temprana y oportuna, canalicemos a estos chicos a un proceso de terapia y rehabilitación adecuado. Muchas gracias, doctor Alonso. Para el doctor Chaskel y la doctora Marta, hay una pregunta que, o sea, realmente en la presentación quedamos como aterrados con las cifras tan alarmantes que hay de trastornos mentales y en especial cuando nos mencionabas que 1 de cada 6 niños ya pueden, entre los 2 y los 8 años, pueden tener trastornos. Entonces, en ese orden de ideas, con esas cifras tan alarmantes, ¿cómo podemos desde la consulta del pediatra reconocer cuándo esas diferencias ocurren con un trastorno mental que requiere una intervención o es con pautas de crianza? ¿Cómo diferenciar esas manifestaciones? Yo diría que la mayoría de los cuadros que los pediatras van a detectar en su consulta van a mostrar que el pequeño entre 2 y 8 años se está desordenando en sus patrones de sueño, en sus patrones de alimentación, en su desarrollo tal vez también de lenguaje cognitivo, su motivación con ir al colegio o estudiar, y también van a notar mayor irritabilidad y mayores dificultades, digamos, en su proceso de crianza que tal vez previamente iba bien. Entonces, ese es un motivo para intervenir, particularmente con los padres de familia, no directamente con una psicoterapia con el chico, sino con los padres de familia en términos de consejería. Las otras cifras aterradoras son las de
los niños mayores de 11 años de edad, donde ustedes ven pues lo que presentó la doctora Escobar, la cantidad de ansiedad, de depresión y de intentos de suicidio que estamos viendo en todo el continente. Marta. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir, doctor. Tal vez algo que vale la pena recalcar y que funciona muy bien para los que estamos atendiendo, para los pediatras, cualquier tipo de atención primaria, es la funcionalidad. Entre más afectada esté la funcionalidad, tanto del niño en su familia, con sus compañeros, con sus amigos, en el colegio, esto digamos que es para nosotros un signo de alarma de qué tipo de intervención tenemos que hacer, pero también es una forma en la que nosotros podemos ir viendo si las intervenciones que se están haciendo funcionan o no funcionan. Okay. Y ahora en pandemia, pues realmente vemos cómo se han aumentado estas cifras y de pronto hay algunas preguntas en el chat que hablan sobre cifras para evaluación de la pandemia en trastornos mentales, pero creo que aún estamos crudos con esas estadísticas. Sí, hasta el momento tenemos... estamos... Sí. Por favor, Marta. Hasta el momento estamos un poco crudos en Latinoamérica. Lo que sí sabemos es que lo que se está aumentando primordialmente son los trastornos afectivos, depresión y ansiedad. Sí, pero no tenemos estadísticas aún para el continente. Bueno, gracias, doctor Cabello. Nos piden que si nos podría dar algunas pautas de actualización sobre prevención de obesidad y sobrepeso, sobre todo ahora en esta época de pandemia en que cambiaron tantos hábitos, se desorganizó el sueño, mayor tiempo de pantallas, menor actividad física. Entonces, ¿qué recomendaciones hay para esta prevención en esta época? Bueno, mi saludo a todos. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta del momento, definitivamente muy importante. Indudablemente, este nuevo modelo de vida nos ha llevado a una circunstancia especial. El confinamiento ha hecho que las familias pues, se organicen, se unan y un medio para unir a la familia a veces es la comida, ¿no? Y van variando las diferentes comidas que fundamentalmente se caracterizan por alto contenido en carbohidratos y probablemente mucha grasa saturada. Y ahora que vamos saliendo un poco de la pandemia, poco digo, lo que se va, digamos, reaperturando son las comidas rápidas, que también tienen alto contenido, digamos, en ácidos grasos saturados. Entonces, definitivamente, yo creo que lo que recomiendan las organizaciones no gubernamentales en el mundo, la OMS, UNICEF, FAO, etcétera, creo que son las recomendaciones más importantes y están disponibles, digamos, fácilmente en los medios de, digamos, de la información. Estas recomendaciones básicamente significan la mayor ingesta de verduras, de frutas, ¿de acuerdo? Significa también un poquito de actividad física. El hecho de estar confinados no necesariamente excluye la posibilidad de hacer algún tipo de actividad física. Yo creo que sí es bueno hacer dentro de la casa algún tipo de actividad física, programar una actividad física, en general por lo menos 60 minutos durante 3 veces a la semana, pudiera ser recomendable en general, ¿de acuerdo? Y por supuesto, yo creo que eso también contribuye de manera muy importante en la salud mental. Yo definitivamente estoy de acuerdo con lo que ha presentado la doctora Escobar y el doctor Chasker, ¿no? Sí. Nos pregunta también, otra pregunta para el doctor Cabello, nos dicen acá, ¿qué exámenes de laboratorio recomendaría para hacer estudio de sobrepeso y obesidad? Y si estos marcadores serían parte del tamizaje o solamente en los pacientes que tengan IMC alterado. De pronto, también enfocado como al hambre oculta o a la desnutrición silenciosa, que de pronto hoy en día se está resaltando más, no tanto como una desnutrición como tal, sino la malnutrición. Efectivamente. El 60% o más tal vez de los niños que tienen la condición de sobrepeso o obesidad tienen alguna forma de alteración de su perfil lipídico, lo que denominamos una dislipidemia, sea fundamentalmente la caída del HDL o un incremento de los triglicéridos. Y un 50% de estos niños pueden tener alterado la glucosa o subida la presión arterial. Las condiciones mínimas que deben ser evaluadas en todo niño con sobrepeso o obesidad incluyen un nivel de glucosa, triglicéridos, HDL, presión arterial y el perímetro de la circunferencia de la cintura, para buscar un parámetro adicional, que es el síndrome metabólico, que si bien es muy discrepante de su existencia en los niños,
sí existe. Cuando uno toma los mismos parámetros de la Organización Mundial de la Salud para identificar este síndrome, sí los encuentra en los niños. Por lo tanto, lo mínimo indispensable cuando uno ve a un niño con sobrepeso o obesidad es por lo menos evaluar un nivel de glucosa y un perfil lipídico. Gracias, doctor. Que hay unas preguntas, hay bastante inquietud sobre esa parte de salud mental y pues nos felicitan por las exposiciones a los 3 profesores y nos preguntan que cómo podría manejarse la ansiedad en los niños preadolescentes en esta época de pandemia. Marta, ¿prefieres? Sí, o sea, una de las cuestiones muy importantes es, como lo señalaba también la doctora Escobar en nuestra presentación, no tenemos suficientes psicólogos y psiquiatras infantiles en Latinoamérica para cubrir todo el grupo de niños que están están teniendo trastornos de ansiedad. De ahí que verdaderamente uno de los objetivos de participar en este evento de ALAPE, que agradezco enormemente nos hayan invitado, particularmente a la doctora Fama, es señalar que es hora de que los pediatras también empiecen a formarse en estas áreas de salud mental. Es absolutamente necesario que se vuelvan más sensibles. Y de hecho, el último libro de Nelson, los 5 primeros capítulos, son sobre neurodesarrollo, salud mental, de manera que se han invertido las importancias. Entonces, el manejo nuevamente para chicos preadolescentes, es posible que necesiten de psicoterapia, algunos de ellos, pero muchos de ellos también van a requerir consejería por parte de la familia, porque vamos a encontrar que detrás de esos trastornos de ansiedad se han desordenado las rutinas, se ha desordenado el sueño, se han incrementado los tiempos de pantalla, no están contentos con la educación virtual, el aislamiento ha contribuido a ese trastorno y entonces hay muchas medidas que los padres de familia también pueden hacer para ayudar a resolverlo. Marta, ¿tienes alguna otra recomendación? Sí, un poquito para añadir a lo que está diciendo, doctor. Por ejemplo, un programa que se ha desarrollado en la institución en la que el doctor Chaskel y yo trabajamos, que se llama háblalo.com. Entonces, es promover la comunicación de los padres con sus niños en las casas. Al principio de la pandemia lo que notamos es que no se hablaba mucho de esto con los niños y los niños empezaron también a generar ellos mismos sus propias fantasías acerca de la pandemia, de lo que el virus era. Y es muy importante que los adultos den esos espacios para hablar lo que está sucediendo con los niños. Gracias, doctores. En aras del tiempo voy a hacer una última pregunta al doctor Alonso. 2 preguntas en una le quiero hacer que me parecen importantes. Y una es que nos están hablando sobre cuando un niño va llegando a los 24 meses de vida, que entiende todo lo que se le dice, pero habla muy poco o no habla, si realmente, si entiende las órdenes y todo el resto del desarrollo está normal, pero habla poco, podemos considerar esto anormal o hasta cuándo esperar. Y ahí pegadita le quiero hacer que habla sobre su opinión sobre los andadores en cuanto al neurodesarrollo y accidentes domésticos, ya que vemos que hay algunos países que los han prohibido. Gracias, doctora. El primer punto tiene que ver con la comunicación y el lenguaje y también es una pregunta, en mi opinión, muy oportuna. Parte del neurodesarrollo que habitualmente vigilamos de forma cotidiana casi siempre se enfoca a los aspectos motores y de pronto cuando un niño empieza a caminar decimos ya está todo listo y aquí no hay ningún problema. Pero la comunicación y el lenguaje es un proceso dinámico y podríamos poner una serie de parámetros. Por ejemplo, decir que a los 24 meses el niño debe ser capaz de manejar un promedio de 30 a 40 bisílabos como un punto de referencia. Y recordar que en el contexto del lenguaje y la comunicación humana está la parte expresiva y la parte receptiva. Evidentemente los niños desarrollan un lenguaje receptivo mucho más pronto que un lenguaje expresivo, pero no debemos de perder de vista estos parámetros porque es triste cuando vemos un niño de 4 o 5 años que todavía no tiene un lenguaje adecuado, que ya está en el jardín de niños o preescolar y que decimos que con el tiempo se va a resolver porque así sucedió en la familia. Hay que
recordar que el aprendizaje, particularmente la lectoescritura, dependen de un buen desarrollo del lenguaje hablado, de tal manera que ante cualquier sospecha de que esto no se cumple en los tiempos esperados, hay que canalizar a evaluación y posiblemente a una terapia de lenguaje. Este niño que concretamente se pone como ejemplo, creo que está en un borderline donde ya desarrolla un lenguaje receptivo adecuado, pero si llegamos al punto de 24 meses y no desarrolla esa cantidad de bisílabos, por lo menos 30, sí sería conveniente hacer una evaluación y no dejar pasar más tiempo. Y en la otra pregunta, los andadores bajo ninguna circunstancia se deben permitir. Hay muchos elementos en contra. Creo que aquí hay unanimidad en todos nosotros los que nos dedicamos a la atención infantil. El andador compromete el desarrollo motor y neurodesarrollo en general y es un riesgo de accidentes muy alto en los niños. Entonces, bajo ninguna circunstancia, aunque hay modas, modelos muy bonitos y los abuelos y los tíos presionan para hacer regalos de esta naturaleza, debemos agradecer los regalos y las buenas intenciones, pero hay que guardar en un armario los andadores y no utilizarlos jamás. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a todos los profesores que nos acompañaron en esta tarde y en este bloque por sus excelentes y magníficas exposiciones. Pues realmente hay una gran conclusión que reúne lo que estamos viviendo en pandemia y nuestros niños y adolescentes están viviendo, desde sobrepeso, obesidad, salud mental y problemas de neurodesarrollo no detectados quizás por temor a las consultas. Entonces creo que vale la pena englobar todo esto, llamar la atención sobre esto, continuar ya con los controles, proteger nuestros niños, apoyarlos para el regreso al colegio y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y a ustedes por haber asistido en este bloque de pediatría ambulatoria. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias doctora. a ustedes. Muy amable.